Hola a todos, bienvenidos al segundo video. Hoy vamos a hablar del potencial de acción cardíaco, pero antes de eso vamos a ver las respuestas a las preguntas del video anterior. Espero que les haya ido muy bien. Vamos a recordar un poco las preguntas del video anterior. En la primera se nos preguntaban los valores para el potencial de reposo y para el potencial umbral, y las opciones eran menos 50 y más 35, más 90 y menos 65, menos 90 y menos 65, y 0 y más 35 milivoltios. Si recordamos el video anterior, sabremos que ambos valores eran negativos, solo que el potencial de reposo era más negativo que el potencial umbral. Por lo tanto, descartamos las opciones A, B y D y nos quedamos con menos 90 para el potencial de reposo y menos 65 para el potencial umbral. En la siguiente pregunta tenemos una serie de fibras y nos preguntan cuál de esas fibras es la que tiene la mayor velocidad de conducción. Las fibras son fina no mielinizada, gruesa no mielinizada, fina mielinizada y gruesa mielinizada. Entonces, primero vamos a descartar opciones. Entre finas y gruesas, las fibras gruesas conducen a mayor velocidad, por lo tanto descartamos las opciones A y C, que eran fibras finas. Y luego en relación a la mielinización comentamos que si está mielinizada la fibra tiene una conducción saltatoria y por lo tanto es más rápida que si no estuviese mielinizada, así que la opción correcta es la D. En la tercera pregunta teníamos que indicar de qué canales depende la despolarización. Entonces las opciones eran canales rápidos de sodio dependientes de voltaje, canales lentos de sodio dependientes de voltaje, canales de potasio dependientes de voltaje y la bomba sodio-potasio ATPasa. Si recordamos, la bomba sodio-potasio ATPasa lo que hacía fundamentalmente era recuperar el potencial de reposo, por lo tanto descartamos esa opción. Luego, el potasio participaba en la repolarización y no en la despolarización, por lo tanto también descartamos la opción del canal de potasio. Y luego en relación a si eran canales rápidos o canales lentos de sodio, dijimos que se trataba de canales rápidos. Y en la última pregunta teníamos que indicar cuál de las afirmaciones era cierta sobre el potencial de acción. La primera era se transmite de forma bidireccional, es necesario alcanzar un potencial umbral para que se desencadene, se transmite de acuerdo al principio de todo o nada, o todas las anteriores son correctas, y en este caso todas las afirmaciones son correctas. Espero que hayan sido útiles y que hayan acertado todo. Ahora vamos a recordar un poco la anatomía cardíaca y tenemos vena cava inferior, aurícula derecha, vena cava superior, aorta. Lo siento porque mi cabello aparece en algunas partes. Ahí acabo de dibujar la arteria pulmonar, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, orejuela izquierda. Ahí vuelvo a la arteria pulmonar. Ahí el tabique interventricular, un músculo papilar, muy esquemático todo, ventrículo derecho. Y lo estamos viendo como si estuviese por dentro del corazón. Ahí tabique interauricular. Válvula tricúspide del lado derecho del corazón, con sus cuerdas tendinosas, válvula mitral del lado izquierdo del corazón, ahí la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Ahora, en relación al sistema de conducción, nodo sinusal, nodo AV, haz de Hith, rama izquierda del haz de Hith, rama derecha del haz de Hith, y todas las demás líneas son el sistema de Purkinje. Ahora, entre el nodo sinusal y el nodo AV hay tres vías, que son las vías internodales anterior, media y posterior. Como ya repasamos un poco la anatomía cardíaca, vamos a ver qué ocurre en el sistema de conducción. Lo primero que hay que saber es que hay un grupo de células autoexcitables, es decir, que no requieren de un estímulo externo para que se produzca el potencial de acción, sino que se despolarizan de una forma rítmica y automática. Y esas células están en diversas localizaciones dentro del sistema de conducción cardíaco. Ahora, si vamos a nuestro dibujo aquí del corazón, tenemos que en el nodo sinusal hay células autoexcitables que se despolarizan a una frecuencia de 75 por minuto. Esto hace que el nodo sinusal sea el que en condiciones normales
ejerza la función de marcapasos cardíaco, es el que determina la frecuencia cardíaca final porque es el que se despolariza más rápido. Luego, en la pared auricular, en toda la pared, hay células autoexcitables que también se pueden despolarizar a una frecuencia cercana a 75 por minuto. El siguiente en frecuencia es el nodo auriculoventricular, que se despolariza a una frecuencia de 60 por minuto. Y por último, la pared ventricular, que se despolariza a una frecuencia de 30 a 40 por minuto. Pero es importante mencionar que tanto el nodo AV como la pared ventricular en situaciones de emergencia se pueden despolarizar a una frecuencia de hasta 150 o 250 por minuto, pero solo en situaciones de emergencia. Ahora vamos a ver qué ocurre en estas células autoexcitables, concretamente en las células del nodo sinusal, aunque todas funcionan de una forma similar. Si recordamos del video anterior, las células excitables tenían un potencial de reposo cercano a menos 90 milivoltios, mientras que las células del nodo sinusal tienen un potencial de reposo más positivo, que está entre menos 55 y menos 60 milivoltios. ¿Por qué este potencial es más positivo? Fundamentalmente porque las células son naturalmente permeables al sodio. Supongamos que esta es una célula y recordemos que la concentración de sodio en el exterior era de 140 y en el interior de la célula de 14 miliequivalentes litros. Entonces, ¿qué hará el sodio? Si la célula es naturalmente permeable a él, el sodio se moverá a favor de gradiente, es decir, de donde haya mayor concentración a donde haya menor concentración, y entrará en la célula. Al ser un ion cargado positivamente, hará que el potencial de membrana sea más positivo y alcance los valores que mencionamos anteriormente. ¿Qué repercusión tiene que las células del nodo sinusal tengan como potencial de reposo menos 60 a menos 55 milivoltios? Si recordamos del video anterior, había en el potencial de acción dos tipos de canales, los canales rápidos de sodio y canales lentos de sodio-calcio. En el canal rápido de sodio habían dos compuertas, la puerta de activación y la de inactivación, que estaba orientada hacia el interior de la célula. ¿Qué ocurría con esta puerta de inactivación? Que si no se alcanzaban los menos 90 milivoltios en la fase de repolarización, tras la producción del potencial de acción, esta puerta permanecía cerrada. Por lo tanto, en las células del nodo sinusal, como el valor más negativo que alcanza su potencial de membrana es de menos 60 milivoltios, estos canales no pueden funcionar. Así que en estos casos el potencial de acción depende de otros tipos de canales, que son los canales lentos de sodio-calcio, cuyo funcionamiento veremos a continuación. Supongamos que estas dos líneas azules representan la bicapa lipídica y que la parte superior de la pantalla es el exterior de la célula y la inferior el interior de la célula. Los canales naranjas representan canales de potasio y los canales rosa canales lentos de sodio-calcio. Recordemos que el potencial de reposo de estas células está alrededor de menos 55, menos 60 milivoltios y que el sodio entra naturalmente al interior de las mismas, haciendo que el potencial alcance un valor más positivo. Cuando ese valor llega a menos 40 milivoltios, que es el potencial umbral, se abren estos canales lentos de sodio-calcio, permitiendo la entrada de ambos iones. Así, el potencial de la membrana se hace más positivo, al igual que ocurre en cualquier potencial de acción. Al llegar a un determinado valor, se abren los canales de potasio, que a favor de gradiente conducen el potasio de dentro de la célula al exterior de la misma, haciendo que se recupere nuevamente el potencial de reposo. Recordemos que los canales de potasio se abrían y se cerraban lentamente, por lo tanto el potencial de membrana no se queda en menos 55 milivoltios, sino que se hace ligeramente más negativo, hasta menos 60 milivoltios aproximadamente. Además, los canales lentos de sodio-calcio, pasados unos 100-150 milisegundos de su apertura, se vuelven a cerrar, pero el sodio sigue entrando en estas células ya que son naturalmente permeables al mismo, por lo que nuevamente van entrando iones positivos, el potencial de membrana pasa de menos 55 a menos 40 milivoltios y se desencadena un nuevo potencial de acción. Es por ello que estas células se despolarizan de una forma rítmica y automática sin necesidad de que llegue un estímulo externo. Ahora vamos a ver cuánto se tarda en llegar un impulso desde el nodo sinusal hasta la pared ventricular. Para ello tenemos nuestra foto del corazón y debemos saber que la pared auricular
conduce a una velocidad de 0,3 metros por segundo, mientras que las vías internodales anterior, media y posterior conducen a una velocidad de 1 metro por segundo. No nos interesa que el impulso llegue demasiado rápido desde el nodo sinusal hasta la pared ventricular. ¿Por qué? Porque en la fase de diástole del ciclo cardíaco, que es cuando los ventrículos están relajados, debe llegar la sangre desde las aurículas hasta los ventrículos, por lo que las aurículas deben contraerse antes de que se contraigan los ventrículos, si no la sangre no se movería hacia ninguna de las dos direcciones. Entonces vamos a ampliar la imagen para ver qué ocurre en el sistema de conducción. La información tarda del nodo sinusal al nodo AV 0.03 segundos. Una vez que está en el nodo auriculoventricular hay un retraso de 0.09 segundos. Y finalmente pasa la información a las de His y en el haz de His hay un tercer retraso de 0.04 segundos. Si sumamos estos tres retrasos obtenemos un total de 0.016 segundos, que es el tiempo que tarda la información en llegar del nodo sinusal hasta las ramas derecha e izquierda del haz de His, y ya sabemos que una vez que la información llega a ese punto, se distribuye rápidamente por la pared ventricular. ¿Por qué es más lenta la conducción en esas zonas? Fundamentalmente por dos causas. La primera es que tienen células de menor tamaño, por lo que conducen más lentamente, y la segunda porque tienen menos uniones gap o uniones comunicantes, por lo que tienen mayor resistencia al flujo iónico. Una característica importante de las de His es que solo permite el paso de información de forma anterograda, es decir, de aurículas a ventrículos. Por el contrario, no permite el paso de la información de ventrículos a aurículas, haciendo que no se produzcan reentradas de impulsos eléctricos, impidiendo determinadas patologías como arritmias por reentrada, aunque se pueden producir circuitos de reentrada en otras localizaciones, y lo veremos en otros videos más adelante. El sistema de Purkinje, a diferencia del resto del sistema de conducción, tiene una velocidad de conducción muy rápida, de 1,5 a 4 metros por segundo, ya que posee unas fibras muy gruesas. Es por eso que dijimos anteriormente que una vez que la información llega al sistema de Purkinje, se transmite rápidamente por toda la pared ventricular, produciendo la contracción sincrónica de todos los miocitos ventriculares, denominándose fase de sístole cardíaca. Como ya casi tenemos 15 minutos, lo que queda por explicar, que es fundamentalmente la diferencia entre el potencial de acción en las células musculares cardíacas y el potencial de acción en el resto de las células, así como las preguntas para ambos videos, continuarán en el siguiente video. Dejo el link en la descripción. Hasta ahora.